te criaron en el Señor, conociste de Cristo. ¿Me puedes hablar un poco de tu formación Sí, espiritual? en mi casa mis padres practicaban lo que es el catolicismo, ¿no? Venimos de una iglesia católica, donde entonces mi papá se inclinaba más para la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creía mucho en Jesucristo, pero mi mamá también, practicaba los santos. Entonces llegó el momento donde eh, pues todo el mundo, mi hermano mayor, él iba por su lado, mi papá siempre estuvo trabajando, mi mamá trabajando y yo en casa. Y entonces pues yo pues siempre estaba en la calle, pero cuando llegaba a casa, pues ella me decía, ¿puedes ir conmigo a este sitio? Iba con ella y entonces pues yo veía que ellos practicaban la mesa, practicaban lo que era santerismo, espiritismo. Y como a mí me gustaba ya en escuela pública aprendí a bailar salsa. Como ellos tenían música ahí de santería, pues este negrito pues se lucía y se ponía en el mismo medio de la sala, de adentro de la casa, a bailar. Y entonces pues ellos dijeron, este puede ser uno de los guerreros de nosotros. Jovencito, vamos a empezar a formarlo. Pues nada, de verdaderamente yo no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente pues le estaba dando eh, que mi mamá pues se sintiera bien y como yo me sentía bien bailando, so, me llevaron a un sitio, a un lugar que se llama El Yunque en Puerto Rico, que es el Rainforest, y allá había un grupo de jóvenes y era como un campamento, se hizo como un campamento, entonces pues allí me rasparon la cabeza, empezaron rituales y entonces tú veías animales que le arrancaban la cabeza y te bañaban con la sangre y 20 miles cosas. Las azucenas sobraban. Entonces mezclaban la azucena con vino, con ron, tabaco. Me pasaban el tabaco detrás de la oreja para yo poder oír los santos. Nunca los oí. Algo importante, porque creo que esto fue importante decirlo, es que el pueblo de Israel por mucho tiempo se apartaban de Dios y adoraban dioses paganos, se dice la palabra. Así que de lo que estamos hablando no es algo nuevo, es algo que pasó en la antigüedad y que aún continúa pasando. Uh-huh. En Texas mencionabas ayer que dentro de algunas de las sustancias que tú llegaste a utilizar, ¿cuáles fueron? Fueron, por supuesto, siempre estuvo la marihuana, estuvo el crack. El crack me llevó a la heroína, me inyecté, me rompí la vena, fui lo que decían tecato, pero no llegué hasta el fondo hasta que mi primera hija, mi esposa salió embarazada de primera hija, donde entonces las cosas se fueron elevando un poco más y más. Quiero que me digas cuándo tocaste fondo, porque ocurrió algo que te hizo como despertar. ¿Qué fue eso? Bueno, yo sabía que estaba mal. Eh, pero no podía dejar la droga. Me encontraba, y yo mismo pensaba, cuando yo usaba marihuana o iba para la discoteca y usaba cocaína, yo podía controlarlo y podía ir a casa. Cuando empecé con el crack, fue al principio que salía el crack, había sin número de personas. Donde quiera que tú mirabas, siempre había alguien fumando crack. Anyway, so
mi primera hija nació y seguí usando crack. Y pasó algo donde yo le dije a mi esposa, yo no sé cómo dejar esto. O sea, yo siempre le decía a mi esposa, va a llegar el momento, por favor, dame un break, va a llegar el momento que yo voy a dejar esto. Lo que no me gusta. No me gusta. A mí ningún adicto me puede decir a mí que la está pasando bien. Ninguno. En el momento de hacerlo, sí. Pero después llega el tiempo, las horas pasando y empieza la mente a pensar en que en tu casa te están esperando. Pero no había forma de yo llegar a mi casa de esta forma. Yo sabía que yo había tocado fondo. La única alternativa que yo tenía era quitarme la vida. Tengo una escopeta. Y entonces me fui al garaje de mi casa, me senté, la cargué, me la puse en el cuello. Es triste llegar a ese punto, pero más triste hubiese sido si me hubiese dado el tiro por el vicio o por mi esposa cuando abrió la puerta y me gritó. Si no me daba el tiro por el vicio, me iba a dar el tiro porque ella entró y me asustó. Por el susto. Por el susto. Pero ella me quitó el alma, empezó a orar. Ella siempre ha sido una mujer de fe. Mi esposa me recuerda a mí, a un amigo que se hizo pastor, un amigo que usaba droga conmigo también y íbamos de parranda. Y entonces yo mismo pensé y dije, ¿sabes qué? Yo he tratado todas las formas y de por haber. El amigo pastor te ayudó, te pudiste, digamos, rehabilitar. Me contabas que estuviste un año en la iglesia escuchando palabra, eso que escuchaba, comenzaste a entender la palabra. Luego de entender la palabra, terminas con tu último, si pudiéramos llamar vicio, que era el cigarrillo. Y luego que terminas de tomar esa decisión, entonces es que aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador en esa iglesia, te bautizas y comenzaste a caminar a partir de ese momento con Cristo. Así es. Hasta que llega un punto en que, digamos, no que te apartaste, pero te alejaste. Me alejé de la iglesia, no de Cristo. ¿Por qué te alejaste de la iglesia? La visión original de la iglesia no estaban caminando en ella después de tantos años. No encontré, me molesté, iba a la iglesia molesto, no me sentía bien. Te puedes considerar desconectado. Te desconectaste del grupo, del cuerpo. Definitivamente. Yo me sentaba en las bancas y yo era uno de los líderes, uno de los ministros de la iglesia. Y yo lo que oía era como nada. O sea, yo veía los labios del pastor hablando, pero nada entraba dentro de mí. Entonces estuviste un año buscando iglesia, de lado a lado, buscando una iglesia a donde asistir. Fuiste a 2 iglesias americanas y 2 iglesias hispanas, hasta que encuentras el lugar de él, que fue la 5ª iglesia, por decirlo. Cuando llegas al lugar de él, ¿cómo llegaste y qué encontraste en lugar de él? Bueno, en lugar de él, primeramente mi esposa había tenido una visión o un sueño donde nos encontrábamos en una iglesia hispana y pequeña. Y ella me lo comentó y yo vengo y le digo, ¿tú quieres volver otra vez a esta otra iglesia a la que pertenecíamos? Y me dijo, no es esa. Okay. Al tiempo, creo que
un mes después, mi sobrino cae enfermo y fallece, y pues vinimos a la iglesia de él al servicio. Y entonces fue donde conocí al pastor, y lo primero que me dijo es, porque yo le había dicho a mi esposa, yo no quiero iglesias hispanas, no quiero ir a la iglesia hispana. O sea, ellos no quiero, no, de verdad que no quiero. Ellos idolatran al pastor, ellos no sé, no me siento bien yendo a una iglesia hispana. Ellos tienen su grupo y todo lo demás, y el centro de la iglesia son los pastores. Y pues no me gusta. Anyway, cuando se acaba el servicio de mi sobrino, el pastor viene y nos saluda y me dice, ¿estás yendo a una iglesia? No, sí, estoy ahí, una americana. Mentira, no estaba yendo nada. Y me dice, pues mira, si quieres venir a visitarnos, estamos aquí en la iglesia de él, donde el centro de esta iglesia, del corazón de nosotros, es Jesucristo. Yo no me considero, yo no tengo grupo, yo lo estoy mirando. No tengo grupo, tenemos una visión y ahí es que vamos. Somos transparentes, esta iglesia es de él, no de mía, ni de mi esposa, ni de nadie, ninguno de los líderes. Yo digo, pues, Dios me está hablando. Yo miro a mi esposa y digo, no puede ser. Pero estamos aquí porque me siento bien. Tengo una familia extendida. Tengo unos hermanos, me han demostrado mucho amor. Le doy gracias porque mi sobrino nos está cuidando. Amén. Desde lo alto. Y él fue el que nos trajo. Me acuerdo que ese día, hoy es un día de rompimiento. Ay, Dios mío, se está rompiendo tantas cosas en este lugar hoy. Me acuerdo que ese día yo hablé de que era necesario que una semilla cayera en tierra y muriera para que llevara fruto. Eso lo dice la palabra. Y lo que yo no sabía era que lo que yo estaba hablando por mi boca estaba produciendo vida. Porque Carlos Vesup, cuando parte con el Señor, él cumplió su última palabra. Mi compromiso es con Dios. Y lo que produjo en lugar de él fue un crecimiento. Porque el lugar de él no fue el mismo. Antes y después de mi amado Carlos. Y nuestro hermano Paul es parte de la semilla sembrada por Carlos Vesup. Paul, gracias por esta entrevista. Ha sido la más larga, pero ha sido una entrevista necesaria. Porque lo que tú acabas de hoy hablar, tratando de hacer un resumen, desde practicar una espiritualidad afectada, si lo pudiéramos llamar así, aunque no te considerabas espiritista o santero, pero te introdujeron en todo este ámbito. Pasas por el mundo, ¿verdad?, del vicio, de las adicciones. Dios te rescata. Dios te saca aún del suicidio. Dios te rescata, te envía un ángel, que es Alicia, tu esposa, te saca de ese mundo. Dios te coloca en una iglesia que hoy bendecimos esta iglesia
Porque gracias a esa iglesia que tú fuiste y a ese pastor te pudo tomar de la mano y te pudieron guiar por 17 años que me contabas, que no es tema fácil dejar un lugar por 17 años. Y luego hoy Dios traerte al lugar de Él para continuar la historia de tu vida, porque todavía no ha terminado el Señor. Regalémosle un aplauso fuerte, Señor, y gracias por este tiempo.